segundo que voy con autorización de transmisión. Ahora sí. Señor presidente, ahora sí nos encontramos en condiciones de dar inicio a la jornada del día de la fecha. Muy amable, doctor Cisneros. Buenos días a todos. Reanudamos la audiencia de debate. Continuamos ahora con el alegato técnico por la defensa del ingeniero Pavesi. Doctor Viñale, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Gorini, muy amable. Saludo a quienes estén conectados, a los colegas, a los señores fiscales, al tribunal, y retomo el discurso que ensayé el día viernes. Voy a volver a recordar qué estamos haciendo en esta sala de audiencia. Se trata de revisar la conducta del ingeniero Pavesi, que para los fiscales ha integrado una maniobra dentro de la administración pública con una estructura permanente, coordinada de personas, que intentó, a través de la obra pública, beneficiar a un determinado grupo de empresarios. El día viernes trabajé sobre distintos aspectos de esa imputación. Los voy a recordar porque de esa manera, cuando entremos en el análisis de alguna que otra obra de las que se imputan como adjudicada a Pavesi, va a tener relación. Por un lado, destaqué y lo desarrollé ampliamente la cuestión del fraccionamiento de la investigación y cómo impactaba en la posibilidad de revisar no solamente la conducta del ingeniero Pavesi, sino la del concierto general de operadores de la provincia de Santa Cruz y adicionalmente y justamente la de aquellos que integran la AGBP. Creo que recorrí todas las instancias administrativas que convergen en los actos suscriptos por Pavesi y mencioné con nombre y apellido a aquellos que integraban comisiones, aquellos que operaban en el segmento de la inspección, etcétera, etcétera. Verifiqué el camino que se concreta desde que se decide convocar a un llamado a licitación hasta la firma del contrato. Demostré con la prueba abastecida por la propia Dirección Nacional de Vialidad al inicio de esta encuesta que todo lo certificado está pagado y todo lo que se pagó se certificó. Y en especial, que es creo que un tema sumamente destacable, que la calidad constructiva resulta superior a lo pactado y de nivel aceptable. Exhibí también la legislación, creo que ustedes pudieron apreciarlo retratado en alguno de los cuadros que estaban a la vista, que los adelantos financieros son absolutamente legales y están previstos definitivamente en los convenios y en los contratos, que las modificaciones de obra tuvieron un trámite especial por parte de todos los operadores, no ya de las empresas, sino de la propia AGBP. Y respecto de la calidad de evaluación de los equipos y la legalidad de la designación de los integrantes de las comisiones, no quedó duda que sobre esto no hay posibilidad de responsabilizar a Pavesi de ningún modo. También demostré la ilegitimidad de la prueba pericial ingenieril, no solamente por el recuerdo que traje de las expresiones del doctor Villanueva, cuando se refirió puntualmente a cada uno de los acápites de esa tarea, sino también por lo que agregué de mi propia cuenta, y en especial porque creo que demostré que toda la tarea pericial se hizo en contra de la manda del 262 del rito penal. De adverso también dije, y lo tienen a la vista, y después lo vamos a refrescar cuando hagamos el encuadre legal, tienen disponible un peritaje contable unánime en donde incluso participaron los propios expertos de la Fiscalía, que define la licitud de todas las redeterminaciones que se concretaron en los contratos y que concretamente están absolutamente de acuerdo a la ley y a lo que se establece para ese acápite en especial. De modo que el concepto prejuicio que han desarrollado los señores fiscales está quedando diluido y sin fundamento técnico. También reiteradamente se alegó un tema al que voy a abordar en este momento, que no lo hice el día viernes, y que tiene que ver con la imputación hacia Pavesi de la ausencia de control y de la ausencia de, por ejemplo, un síndico controlante. Bueno,
se pretende involucrar al ingeniero Pavesi en esa tarea que es asignada exclusivamente a órganos de control provincial. Especialmente se le achacó que durante 12 años no hubo síndico designado y que tampoco el Tribunal de Cuentas tenía participación alguna. Yo estuve repasando las expresiones de un testigo que para mí tiene mucha relevancia, que es el doctor Macaño, que fue el que vino de alguna manera a traernos la documentación vinculada con todo este expediente que se tramitaba en Santa Cruz, la trajo a la Fiscalía en Buenos Aires y tuvo oportunidad de declarar, y creo que está bien interesante recordar lo que dijo. Miren, yo lo interrogué en ese momento. Pregunté, muy bien, le pregunto, Macaño, a partir de su gestión, ¿comenzó a haber síndico en la Agencia Provincial de Santa Cruz? Tengan en cuenta que él llega después del 2016, llega para normalizar la cuestión, según la Dirección Nacional de Vialidad y su nuevo director, el ingeniero Iguacel. Dijo, no, entiendo que sigue vacante desde aquella ley que se sancionó. Nunca hubo, que yo conozca por lo menos y que haya surgido de la documentación, alguien designado a esos efectos. Seguí preguntando y me interesé por conocer si esta cuestión de la sindicatura él la había verificado. Dice, nunca fue designado, debería haber sido designado. Yo tenía que haber tomado conocimiento o conocido que la persona, pero no fue así. Le pregunto yo, ¿el Tribunal de Cuentas de la provincia designaba algún controlador o auditor respecto de las obras que llevaba adelante la AGBP? Y el testigo contestó, por supuesto, de acuerdo a la conformación del Tribunal de Cuentas de la provincia, tiene equipos de trabajo asignados por organismos bajo un periodo y un programa planificado de gestión. Y de hecho, en alguna que otra oportunidad, por lo menos en la gestión nuestra, se refiere a la de Iguacel, me ha tocado interactuar con uno o más auditores del Tribunal de Cuentas asignados a Vialidad Provincial. Ahora bien, el Ministerio Público ha hecho de estas cuestiones derivaciones imputativas en la conducta supuestamente omisiva relacionada con mi asistido. Pero este razonamiento determina una injusticia seria de estas conclusiones, porque claramente esto no depende de las incumbencias de Pavesi. Pavesi era el administrador de la AGBP, no podía interceder ni ante el ministro ni ante el Tribunal de Cuentas para poder lograr la designación de un síndico. Entonces, aquí sí habría sido fundamental, determinante, definitivo, escuchar al ministro de Economía y Obras Públicas, que de él dependía, ni más ni menos, y no lo dice el doctor Viñale, ahora van a ver quién lo dice, de él dependía la designación del síndico, y el síndico debía reportar directamente al ministro. Entonces, ¿cómo satisfacer este punto de la imputación? ¿Cómo para utilizar el léxico del Ministerio Público, cómo evitaba el ingeniero Pavesi la ausencia del síndico a la que aluden los fiscales? Ahora, ¿qué hacía Pavesi al respecto? Es decir, mientras esto ocurría, no había síndico, ¿qué hacía? En cada acto administrativo, lo vamos a ver después, en cada uno de esos actos administrativos se notificaba al Tribunal de Cuentas de las licitaciones adjudicadas y en especial del nivel de la gestión que él generaba. Miren, normativamente hay un artículo en el decreto reglamentario, en el 263 del 82, el artículo 24, que explica en los actos de apertura que los originales de las propuestas son rubricados por todos los funcionarios asistentes al acto y por el auditor del Tribunal de Cuentas en caso de asistencia. Está previsto que el auditor del tribunal esté presente. Ahora, depende de ellos asistir, controlar, preguntar, copiar, llevarse las evidencias de cada una de las propuestas, no del ingeniero Pavesi. Esta es una cuestión que el Ministerio Público no aclaró y yo creo que ustedes deben tenerla presente al momento de decidir. Es más, esto es muy interesante, señor presidente, porque también se omitió
dice esta norma que todos los duplicados de las ofertas, quedan a disposición de los interesados, en general, que deseen tomar nota de las ofertas presentadas, quien pueden tomar fotocopias y apuntes. Es decir que esto es público, podía concurrir cualquier competidor, podía concurrir cualquier ciudadano que no fuera competidor y que quisiera saber de qué se trataban las ofertas. Y además de no haber impedimento para terceros, esto desmiente el cepo que nos hizo, que tantas veces repitieron los fiscales respecto del impedimento del control de empresarios o ciudadanos de las ofertas propuestas. Y esto me lleva de la mano también a explicar que todas las comisiones podían adelantar sus tareas, este tema de la celeridad, que tantas veces se alegó como característica particular para ir conformando la acción dolosa. Todos los funcionarios de la AGBP tenían a mano los documentos de las ofertas para ir elaborando sus propios dictámenes. Esto parece no revelarle a los fiscales más que sospechas y la conformación de una acción desdorosa que no logran acreditar. Y para cerrar este tema, para que ustedes lo tengan en claro, vuelvo a cómo inicié mi informe el día viernes, mostrando el organigrama que la propia Fiscalía presentó ante la instrucción para imputar a aquellos que están por arriba y por debajo de Pavesi. Miren, fíjense, directamente muestran la flecha en donde es el ministro de Economía de Obras Públicas el que designa al síndico y es el síndico el que reporta directamente al ministro de Economía, que justamente, como ustedes recordarán, no era ni más ni menos que el jefe del ingeniero Pavesi. Pero hay un poco más. A esto voy a aunar que cada acto dispositivo de la AGBP es notificada a cada órgano de control, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y Contaduría General de la provincia. Lo van a ver en algún momento cuando repasemos algún expediente de obra. Van a ver que la Contaduría General de la provincia está notificada de cada resolución que emite la AGBP. Esta Fiscalía de Estado es la que certifica el ingreso de fondos a la provincia para que pueda la Contaduría General enviar al Tribunal de Cuentas el informe llamado Cuenta General del Ejercicio. Ahora bien, los fiscales siguen integrando al ingeniero Pavesi en todas ausencias de control, en que debía hacer lo que no estaba a su alcance. Y todo parece indicar que la cuestión de la organización criminal queda cada vez más desilvanada de lo que son los hechos y la prueba. Es de este modo que se construye esta imputación, y yo creo que ustedes van a tener la sabiduría de poder separar lo que es la paja del trigo en cada una de estas cuestiones. Pero hubo, señor presidente, una imputación puntual de los fiscales, no ya acerca de todas estas cuestiones que giran alrededor de la tarea de Pavesi, sino concretamente a la que le correspondía, que era la adjudicación de obras. Básicamente lo relacionan con la adjudicación de las siguientes obras que las dicto para que quede agregada en la grabación de esta audiencia. La 10.271, la 16.957, la 11.686, la 13.029 y 13.030, la 10.563 y la 20.178. Respecto de lo que se consideró como número de orden que generaron los señores fiscales, para que ustedes puedan llevar la misma línea del discurso, les señalo que fueron la obra número 34, 38, 41, 42, 43, 45 y 46.
Al relatar las alternativas de cada una de estas obras, el señor fiscal doctor Mola y el señor fiscal Luciani repiten distintas acciones que a su criterio conforman infracciones y que con su sumatoria o con la amalgama de todas ellas se confirmaría una infidelidad administrativa en perjuicio del Estado Nacional. Son muy parecidas todas y están prácticamente distribuidas en la misma línea. Yo revisé cada una y no los voy a agobiar con lo que se dice en cada una de estas obras, y sí traté de agruparlas y brindar alguna respuesta puntual a cada una de ellas. Pero anticipo que el análisis del discurso permite advertir que no se detienen en definir en ningún momento. Pueden escuchar el discurso imputativo una y otra vez y van a ver que no definen cómo el acto administrativo ha sido creado. Tampoco se ocupan de acreditar quiénes han participado y qué actividad les cupo a cada uno de ellos. ¿Cuáles son los eventuales apartamientos puntuales a las normas que integran la legal adjudicación de la obra? Y adicionalmente, ¿cómo impacta esto en un eventual perjuicio que esté acreditado mínimamente, mínimamente pido, en un estado contable? Es solamente la creación de los fiscales que los lleva a generar perjuicios que contablemente ustedes no tienen a disposición, porque no tienen pericia contable, no tienen experticia del estilo. En todos los casos, ustedes no van a poder objetivar de ninguna manera en cada contrato cómo ese acto administrativo y su adecuación se puede generar de allí una conducta delictiva o, como dije antes, desdorosa. Entonces voy a revisar este relato separando cada uno de estos ítems y volviéndole a dar respuesta. Así como el señor fiscal Mola lo repitió en cada una de las distintas obras que con relación a Pavesi imputó su adjudicación, voy a tratar de contestar cada uno de sus ítems. El primer concepto es que en la imputación se destaca que las obras en cuestión se ha fingido la competencia y que no se revisó la composición del grupo económico. Ya el día viernes me dediqué a explicar que no había una norma que impusiera reclamar esa composición societaria de los pretensos contratistas. También expliqué que al desarrollar la cuestión, los operadores de la AGBP podían reaccionar a esta cuestión si tenían denuncia, pero no hubo denuncia absolutamente de ningún contratista que interviniera o no en las obras en cuestión. Hay que retroceder unos años para atrás, casi 16, y verificar que para ese entonces no había alertas de ningún tipo en todo el concierto de los contratistas que trabajaban en la provincia de Santa Cruz. Y se los voy a probar ahora, inmediatamente. Vuelvo también a los dichos de un testigo clave que ustedes tienen que valorar, que es Roger Boto, que les explicó que todas estas cuestiones se implementaron a partir del 2016, con la creación de declaraciones juradas específicas que obligaban a los contratistas, a los pretensos contratistas, a explicar que no tenían vínculos con ninguna otra sociedad, o por lo menos explicar si eventualmente tenían algún interés creado por una participación societaria, y en ese caso, ¿en qué porcentaje? Voy a ir a las respuestas que nos dio el ingeniero Bon. El ingeniero Mon fue preguntado también por el suscripto, y en especial en la revisión de los expedientes. Y le pregunté, ¿verificó usted si hubo alguna denuncia de lo que llama competidores en las licitaciones por la publicidad de los actos licitatorios de las obras, o por esas calificadas como de urgentes, o por los actos de apertura? ¿Conoció alguna queja de alguno de los competidores formalizada en Santa Cruz o en la Dirección Nacional de Vialidad? Nos contestó el ingeniero Mon. De la documentación que tenía o tuve a la vista, en ningún momento surge que alguna empresa oferente haya pedido postergación de las licitaciones porque no llegaba, bueno, por lo que tuviera que invocar, y tampoco lo que usted me está preguntando en particular. Es categórico. Y este es el ingeniero
que generó la denuncia, que les explicó irregularidades, que vino a hablar justamente de los competidores, y aquí tienen su respuesta. La Fiscalía la pasa de largo, pero creo que ustedes no lo van a hacer, creo que ustedes la van a merituar. También le pregunté, usted nos habló con el inicio de la audiencia respecto de algo que había llamado la atención, que era la falta de competencia en las licitaciones que se practicaban en Santa Cruz. Pido disculpas, este testigo es Stoddart, al que me voy a referir ahora. Lo que pasa es que tengo aquí los cuadros de sus testimoniales y olvidé de decir que el que viene es Stoddart, justamente el abogado del ingeniero Iguacel. Entonces volvemos y Viñale le pregunta a Stoddart, usted nos habló con el inicio de la audiencia respecto de algo que le había llamado la atención, que era la falta de competencia en las licitaciones que practicaban en Santa Cruz. Ahora, ¿usted registró cuando asumió como abogado en la Dirección Nacional de Vialidad la existencia de alguna denuncia de empresas constructoras de caminos que quisieran participar en las licitaciones y que les impidieran comprar los pliegos o que hubiera alguna irregularidad? Me refiero concretamente por el interrogatorio del doctor Arce a Esuco, Equimac, Contreras, de Cavial. El doctor Arce lo había interrogado sobre estas empresas porque lo que pretendía era mostrar que no existían las 4 que informa el ingeniero Mom permanentemente. Y aquí aparece todo este paquete de empresas y yo puedo ampliar el interrogatorio de esta manera. No, dice el testigo, yo en lo personal no tuve ninguna denuncia de ninguna empresa contratista. Hablamos con datos de la realidad, buscamos obra por obra y vemos quiénes son los oferentes, cuáles son los motivos por los que una empresa se presenta o no se presenta. No es algo que el funcionario público de vialidad tenga alguna responsabilidad en sí mismo. O sea, serán múltiples las cuestiones. Nosotros lo que vimos y que llamó poderosamente la atención era que por lo general dijimos, en las 51 obras denunciadas participaban 2 personas o 2 empresas del mismo grupo económico y algún tercero acompañando. Pero no, la verdad no. Nadie me vino a hablar de cuáles eran los motivos por los que se presentaban o no se presentaban. Hoy antes dije, el sur argentino también es un lugar bastante particular para poder hacer obra pública. Entonces, quizás hay muchas empresas que es complejo para ellas, pero hay. Ya se lo dije hoy al doctor, se refiere a Enrique Arce, que recuerde, debe haber por lo menos 14, 15 empresas que participaron en Santa Cruz de licitaciones. Después le pregunto si era costoso trasladar equipos para hacer caminos, en fin. Informa que sí, sabemos que es complicado y que hay muchas empresas que están hace mucho tiempo trabajando en el sur, yo le diría más de 15 y con mucha antelación a que se formara Austral Construcciones. Hay muchas empresas que estuvieron instaladas en el sur mucho antes de Austral. Y la pregunta vino pero de seguro. ¿Usted le preguntó a alguno de estos 15 empresarios por qué no participan en las licitaciones? ¿Cuál es el impedimento? ¿Por qué razón lo hacían? No, yo particularmente no. Desconozco si alguien más de la repartición lo hizo, yo no. Lo que quiero que ustedes tengan presente, estas son las declaraciones de los denunciantes. Es el que armó la denuncia, Stoddart. Y les está contando a ustedes, lisa y llanamente, que no existían estas empresas involucradas exclusivamente. ¿Ustedes creen que estas 14 o 15 empresas iban a quedar quietas frente a contratos del nivel que se generaron en la provincia de Santa Cruz? ¿No iban a denunciar el incumplimiento o el delito que fuera? Es bastante absurdo suponerlo. Y por otro lado, y esto también deben tenerlo presente, ustedes dispusieron en esta pesquisa de un paquete de obras. El otro día, yo no hice gráficos, pero el doctor Villanueva sí hizo uno en donde mostraba que en el mismo periodo el paquete de obras era la mitad de estas que ustedes investigan y la otra mitad de otras obras. No hay ninguna de esas. No sabemos quién participó, no sabemos quién estuvo, no sabemos si estaban estas que nombraron recién los testigos. Ustedes tienen acotado a este paquete y no tienen la menor idea de lo que pasó en el otro paquete de obras.
ténganlo presente, porque da la impresión de que la investigación está recortada y tratada de exhibir de una manera cuando en realidad la visión tiene que ser un poco más amplia. Porque de ese paquete debe haber alguna de estas 14 o 15 que ganaron esas licitaciones. Y no sabemos incluso si en esas que ganaron estas empresas no estaban estas que están involucradas en la maniobra ilícita tantas veces reiterada. No lo saben ustedes. No saben si Austral, Goti, Canqui y Costilla perdieron aquellas licitaciones. Y las perdieron porque otros competidores ofrecían mejores condiciones. Y recuerden, esto, yo sé que ustedes van a decir, otra vez con lo mismo, Viñales, pero acuérdense que el artículo 32 de este decreto le permite al administrador asignar, no al administrador, sí al grupo de ingenieros, asignar a un solo oferente la obra. Se presenta uno solo y se la pueden asignar. A lo sumo le pueden pedir que mejore la oferta. Si podían lo menos, se puede lo más. Realmente hay que entenderlo de esa manera. Ahora, toda esta metodología que se describe es para generar un halo de sospecha que yo creo que de a poco se puede ir despejando. Otro de los puntos que era doloroso escuchar en las imputaciones de los fiscales es la asignación de anticipos financieros. Entonces, relataban en una obra determinada cuestiones puntuales y terminaban diciendo, y anticiparon el 10% o el 20% en esta o en otra obra. Yo ya lo expliqué el día viernes, pero lo tengo que... ¿Cómo maridan ustedes el saber y querer ser infiel administrativamente con la asignación puntual o el otorgamiento de un acto administrativo legalmente previsto en el contrato? En el contrato está previsto la posibilidad de que el administrador brinde lisa y llanamente un adelanto financiero, un anticipo financiero. ¿Cómo enlazan esta cuestión legal con una maniobra concertada por todos los operadores para perjudicar al erario público? Es un poco atrevido esto. Es suponer que se pasa por encima de todo cuando este señor tenía el contrato a la mano. Y hay algo más. ¿Cómo acreditaron contablemente esta situación los fiscales? ¿Qué estado contable tienen que el adelanto financiero generó un verdadero perjuicio? No tienen, disculpen otra vez, no tienen experticia contable. No hay cómo asir este concepto a un documento que sea concreto y puntual. También han repetido muchísimas veces, lo repitieron en cada una de las obras, por eso les pido disculpas realmente y voy a repetirlo en este alegato de la defensa. Decían que los plazos de tramitación resultaban exiguos y que el volumen de la documentación involucrada hacía dudar de la eficiencia de su análisis y control por parte de las comisiones. Señores jueces, ustedes no tienen ninguna posibilidad de contar un solo plazo por fuera de la ley y del decreto reglamentario. Se los mostré el otro día con una planilla que también la tienen a la mano. Todos los plazos han respetado puntualmente lo que dice la ley y el decreto. Entonces, la acusación no puede definitivamente acreditar esta cuestión. Ya no es una cuestión de cargo. Hay que eliminarla. Y por otro lado, hay una cuestión que la vamos a ver inmediatamente, que cada obra tenía un proyecto y que sobre ese proyecto se trabajaba. La cuestión de que los plazos son exiguos es una verdadera apreciación subjetiva de los fiscales. Y revela, yo creo que un desacuerdo, pero no hay evidencia probatoria. Otro de los puntos en los que se tomaron los fiscales para imputar a mi asistido es que este es un tema un poco más complicado, que se admitieron cesiones de contratos
sin verificar la necesidad que ante la renuncia de un contratista en una licitación debía ordenarse nueva licitación. Bueno, esto es completamente errado. Si ustedes quieren, cuando traten las cuestiones, se pueden posicionar en dos de las obras, 16.957 y 10.271, en donde una firma que se llama Gotti, por la razón que fuera, especialmente porque desde que se le adjudicó hasta que se termina haciendo este trámite, pasan 2 o 3 años. Entonces, Gotti, en función de esto, decide renunciar a la licitación. Y automáticamente queda el segundo, que era Austral. Bueno, no correspondía un nuevo llamado. Lo que sí correspondía, eventualmente, era su adjudicación y eventualmente algún pedido de mejora de oferta, pero era lo que correspondía de acuerdo al contrato y de acuerdo a los términos de la licitación. Cuando esas obras son adjudicadas a Austral, lo que dice el Ministerio Público es, esto es raro, señor presidente, dice, ahora entra Austral y después de 2 o 3 años, no recuerdo bien, después de 2 o 3 años, resulta que Austral no pide ninguna actualización de los valores. Esto es lo raro. Dice, ¿cómo es posible que Austral no haya pedido una reestructuración de todo lo que es lo que le van a liquidar? Y es muy simple, la obra no había comenzado. Y acá hay un concepto fundamental. No se redeterminan obras que no están en ejecución. Es lo que manda la normativa legal. Es a partir de que se hace cargo de la obra, de su adjudicación, que después vendrán las redeterminaciones. Así que tampoco es una cuestión sospechosa que Austral no haya pedido una actualización de los valores. Nuevamente el relato, que es imputativo, se desmorona frente a actos lícitos. No van a encontrar en esas 2 licitaciones ninguna cuestión que pueda perjudicar la situación procesal del ingeniero Pavesi. Pero hay algo más, porque para terminar de generar la sospecha, lo que dice el señor fiscal, doctor Mola, es que Gotti seguramente había renunciado porque lo estaba inspeccionando la FIP. Ahora, ¿qué podía hacer Pavesi si a Gotti lo inspeccionaba la FIP y si Gotti no quería participar? Y si así fuera, primero, Gotti nunca fue Baez, porque nunca la compró, tenía un poder exclusivamente, ya lo expliqué el día viernes, y por otro lado, las inspecciones de la FIP no se publican, no tenía por qué tener acceso Pavesi, y aún enterado, se enteraba cuál era la conducta evitativa del mal por parte de Pavesi. ¿Qué tendría que haber hecho? Si estaba renunciando. Señor presidente, lo único era controlar esa actividad en el acto licitatorio y nada más. Nuevamente, yo lo que quiero mostrar, y ojalá pueda lograr convencerlos, es de que se van agregando situaciones sospechosas que no alcanzan ni siquiera a un apartamiento del contrato. Esto es lo que pretendo. Y mucho menos a la conformación decidida y desenfadada de una administración infiel. De ninguna manera. Una y otra vez repitieron la referencia a elongaciones en el cumplimiento de los contratos, proclamando que con ello se configura el modo de definir estas infidelidades administrativas. Mire, señor presidente, lo hicieron, despreciando las constancias de los expedientes con las solicitudes de liberación de traza. Infinidad de contratos tienen esta problemática que para los fiscales pasaron de largo. Ahora vamos a mostrarles cuántas cosas se han concretado en notas al 23 distrito para exigir que esta cuestión quedara liberada. Se despreciaron las modificaciones de obra que están absolutamente justificadas, todas y cada una. Es más, los peritos terminaron admitiendo las justificaciones, pero dijeron, bueno, pero habría que preguntarle a algún funcionario cómo lo corroboró. Bueno, tendrían que haberlo corroborado ellos, pero no lo hicieron. Despreciaron que los expedientes están abastecidos, en estos casos,
de todas las notas correspondientes a los reclamos del contratista y hasta la negativa de dueños del campo que resistían la intromisión de los equipos de trabajo. Un caso puntual. Ahora vamos a ver cómo se trabajó administrativamente la licitación de una ruta que es la 288, que sí la adjudicó mi asistido, pero hay otro tramo de la 288 que estuve estudiando, en donde había que pasar por un campo y el dueño del campo directamente lo negó, no lo permitió, que es el tramo que relató el doctor Villanueva, muy cercano a la cordillera. Y ese propietario lo impidió y lo impidió durante mucho tiempo. Todo esto fue despreciado en el razonamiento de los señores fiscales. En la obra 10.271 que les nombré recién, también se despreció que, como era el ingreso a Río Gallegos, esta obra, dependía de la participación de la municipalidad de Río Gallegos. Justamente el intendente no era del partido político que en ese momento gobernaba la provincia, era un intendente de la Unión Cívica Radical y generó algún impedimento. Bueno, los fiscales tomaron esto como una elongación indebida, como una elongación que generaba verdadero perjuicio para el erario público, cuando en realidad el estudio, proyecto, construcción de acceso a la ciudad de Río Gallegos es lo que demoró esta cuestión y no dependía de los funcionarios directos de la AGBP que habían asignado esta obra al Grupo Austral. Despreciaron también de una manera categórica las expresiones de Marisa Guadalupe Ré. Marisa Guadalupe Ré, en su declaración testimonial, explicó, pero largamente, y acá también le pregunté yo, ¿por qué se atrasaban las obras? ¿Qué pasaba? Y explicó, creo que desde el 2005 en adelante hubo épocas en las que fue, 2006, por ejemplo, tratar de salir de Perito Moreno y llegar a Comodoro Rivadavia era titánico, no había forma. Estaban todos los petroleros bloqueando las rutas. Después, cada vez que los petroleros tenían algún problema, cortaban el suministro de combustible. En fin, dijo, no es fácil trabajar en el sur. Y esto también fue despreciado. Y se alega que los contratos se prolongaban en el tiempo sin tasar todo esto, sin darle una explicación a lo mejor. Podrían haberle encontrado una explicación como se la estoy encontrando yo para defender, ellos para imputar y sin embargo no lo han hecho. Quizás podemos mostrar ahora alguna de estas notas en donde se reclamaban las liberaciones de traza. Son 4 o 5 que seleccioné, todas dirigidas al Distrito 23 para que se pudiera generar rápidamente la posibilidad del trabajo inmediato. Ahí la tienen ustedes a disposición, son documentos que pueden valorar como para contradecir lisa y llanamente el discurso imputativo. Y esto me lleva de la mano a la sospecha que han generado los señores fiscales respecto de las modificaciones de obra por los avatares del terreno o situaciones climáticas que admiten a regañadientes los peritos oficiales en sus informes. Y vean, nuevamente trabajé sobre lo que dijo Macaño. Y Macaño nos explicó, respecto de estos plazos, le pregunté, usted refirió que esta determinación del incumplimiento del plazo contractual era facultativa o estaba normalmente regulada. Y el testigo dijo, no, es materia de los pliegos y lo que es la ley de obra pública. Pero otra vez, toda cuestión vinculada a esa información para que sea realmente acreditable, bueno, esto lo dice Macaño y yo me quedo tranquilo. Surge de las inspecciones que extendían los inspectores de obra en ese sentido. Me vuelvo a referir a esa documentación provista a la causa. Le pregunta aquí el doctor Villanueva, y en función de su conocimiento especial de la materia, ¿cuál era el criterio general establecido? ¿A partir de qué tiempo se podía entender que existía un incumplimiento contractual? Nos contesta Macaño, esto tiene que ver con las circunstancias y variables.
Santa Cruz es muy extensa, el clima, o sea, cada día el clima varía y condiciona mucho. O sea, hay factores que si uno no está en ese lugar, yo no puedo responderle. Insiste el doctor Villanueva, justamente usted estaba en ese lugar, en ese sentido venía la pregunta. Si existía un criterio, si existía una línea o bajada de quién sería el presidente concreto de Vialidad para determinar ese plazo. No, no había, dice Macaño. O sea, a mí no me consta que haya una bajada de línea. Este es el abogado que puso la Dirección Nacional de Vialidad para el control de todos los actos que se ejecutaron también con anterioridad a su gestión. Tenía que surgir de los elementos provistos por los técnicos. Si no, imposible que un directorio, un presidente esté en cada kilómetro cuadrado de Santa Cruz conociendo las condiciones del avance de obra, las condiciones de afrontar las empresas, el contrato que corresponde. Son circunstancias que por eso hay un equipo de trabajo y funciones específicas en cada tiempo y lugar. Esto lo dijo Macaño, y creo que acá hay que rescatar dos cuestiones definidas. La primera es cómo Macaño describe lo que es la provincia de Santa Cruz, describe las condiciones de trabajo, ténganlo presente, por favor. La segunda y más destacada, que es lo que yo relaté en la primera audiencia, la descentralización de las tareas en equipos con funciones específicas y la imposibilidad de un presidente del directorio, y mucho más del directorio, de estar, como dice Macaño, en cada kilómetro cuadrado. Esta es una información muy clara y precisa y no está involucrada en el razonamiento de la acusación. Por eso yo creo que tantas veces se negaba a que los defensores, bueno, por lo menos en el caso del ingeniero Pavesi, podamos ir para arriba o para abajo. Pero acá tienen la realidad. Y es una arbitrariedad significativa por parte del razonamiento imputativo. Tienen que estimarlo. Pero lo que es cierto es que lo que dice Macaño viene a ratificar un tema que tienen que estimar decididamente, que es la descentralización de las tareas. Se descentraliza y se apoya en el personal técnico de AGBP. Nuevamente, otro de los datos imputativos del Ministerio Público se corresponde con las demoras en el cumplimiento de la construcción de caminos. Yo les revelé el día viernes un dato que no parecía estar claro y que entiendo lo deben tener muy presente, que es la cuestión de los cupos en la asignación de fondos para la construcción de caminos. Recuerden las notas que presentó Reclamando Austral y recuerden en este punto la nota que el ingeniero jefe López Geraldi le eleva al presidente de la AGBP reclamando que interceda para que esos cupos se vayan facilitando. Sobre estos cupos también les habló, si mal no recuerdo, con mucha claridad y hasta exhibió un cuadro sobre el final de los años 2015, el doctor Veraldi. Ténganlo también presente. No puedo reconstruirlo puntualmente, esa es una cuestión que él utilizó en defensa de sus intereses. Tampoco estaba Pavesi en esa época, pero da la pauta de que lo que yo les informo acerca de los cupos tenía impacto decidido en la construcción de los caminos. Se extendía el plazo porque no había fondos. También refuerzo esta idea con lo que dijo López Geraldi y el propio Sergueñó, testigo que reveló que se construía si se enviaban 100 millones de pesos por 100 millones de pesos. Ningún constructor de caminos va a poner de su dinero en la construcción si no tiene la capacidad de poder verse repagado, señor presidente. También se alegó que esa administración de la AGBP no atendía a la repetición del mismo representante técnico. Bueno, en este punto hay un evidente empecinamiento de la Fiscalía que lo repite como un mantra permanentemente, pretendiendo imponer una idea. Desde que está permitido delegar en un jefe de obra, debió atenderse a las constancias de los libros de obra, donde todas estas designaciones se asientan
y en donde se genera la sustitución legalmente. Pero más allá de esto que ahora me voy a referir, no se logró definir un solo caso en que exista una relación causal entre el atraso de la obra y la designación del representante técnico. No hay ninguno, no tienen ninguna obra los fiscales como para decir, por esta repetición se atrasaron 8 meses. Ninguno. ¿Podría ser una infracción administrativa? Y no lo sé, porque en realidad lo que habría que consultar para definir con categoría, con definición, si hay infracción administrativa, son los libros de obra. Y los libros de obra no están. Y no están porque no los suministró la Dirección Nacional de Vialidad cuando se lo requirieron los peritos. No están por arte del biribirloque, no existen. Lo admitieron los peritos incluso a preguntas mías con la presidencia del doctor Jiménez Uriburu. Se lo pregunté al ingeniero Bona y lo admitió lisa y llanamente. Y la que lo definió con absoluta claridad y precisión fue la ingeniera Alperovich. Dijo, estos libros son la vida de la obra. Y no están. Y entonces no podemos tener por acreditada ni siquiera la infracción administrativa, porque no sabemos si en esos libros, como voy a exhibir ahora, está concretamente la designación de un ingeniero sustituto. Yo encontré en un registro, en el certificado número 1 del mes de septiembre del 2006, de la obra Plan de Restauración y Remediación de Canteras en la Ruta Nacional 3, en el tramo Río Gallego-Fitzroy, se pidió por acceso a la información pública a la DNB esta documentación que nunca fue aportada a la causa, aunque el testigo Mon declaró en este debate cosas que yo creo que sí las tuvo a la vista. Es una novedad de la empresa contratista. Esa novedad ahí está inserta en el libro y define que el ingeniero Magdalón Raúl Fernando, a quien no conozco, está autorizado por la empresa austral para recibir órdenes de servicio y emitir notas de pedido. Este documento definitivamente acredita la necesidad que hubieran tenido ustedes, señores jueces, de los libros de obra, de las notas de pedido y de servicio. Esto hubiera sido fundamental, pero el letrado que asistía a la Dirección Nacional de Vialidad, por la razón que fuera, no lo suministró, no lo tienen. No sabemos qué dicen los libros de obra. Y esto definitivamente pesa en contra de todo el relato imputativo y sostiene de adverso este discurso de la defensa. El otro punto al que ya me referí en extenso el día viernes, pero quiero refrescar, es que tanto el ingeniero Pavesi como otros presidentes de la AGVP firmaban ad referéndum del directorio al que pertenecían. Bueno, ya está explicado que podían hacerlo de legal forma en función de que el directorio delegaba en el presidente todos los actos vinculados con el quehacer diario. Es decir, podía adjudicar, delegar, designar comisiones, no hacía falta la inmediata ratificación del directorio. Podían hacerlo con posterioridad. Y este vericueto que encontró el fiscal Mola para decir no, pero en las razones de urgencia, y yo les aclaré que una razón de urgencia no es un proceso licitatorio, razón por la cual revisen y verifiquen el artículo 14 al que hice mención oportunamente y verán que tienen ahí definitivamente la posibilidad de que el ingeniero Pavesi y otros presidentes pudieran adjudicar, licitar y contratar más allá de que el directorio después generara la aprobación, que de hecho tienen ustedes los libros. Los libros son unos libros muy delicados, hechos en color azul marino, de cuero, con letras doradas, que revisé personalmente y que seguramente los tienen o en la sede del tribunal o en la sede de la Armada aquí enfrente. Ahí están todas ratificadas las gestiones de este señor. También alegaron los señores fiscales, encontraron errores
encontraron errores en las documentaciones de las obras, encontraron rectificaciones de rectificaciones, encontraron que en un momento se confundieron y confeccionaron un contrato con un adjudicatario que ni siquiera había participado en la obra. Ahora, ¿por qué lo encontraron? Porque no había nada que ocultar, señor presidente. Las rectificaciones se rectificaron y ahí están expuestas. Si esto estuviera tan amañado, si el paquete de las licitaciones se hiciera a medida, como sostiene el Ministerio Público, todas estas rectificaciones no existirían, se rompe y se tira. Están ahí, las tienen a disposición, pueden verificarlas. Quiere decir que el control era estricto, que no había un ojo para un lado y un ojo para el otro. De modo que el propio argumento imputativo se transforma en un argumento en contra de lo que pretenden exhibir en contra de mi asistido. Hasta aquí llegamos con lo que sería estas enunciaciones puntuales que no alcanzan a la conformación de una acción típica mencionada por el Ministerio Público en cada una de las obras. Me interesaría ahora que viéramos en este segmento una obra en especial, es decir, elegí una que ha sido vapuleada y generalmente utilizada para tratar de generar la mayor cantidad de situaciones sospechosas, que es la obra 20178 del año 2011. Una construcción de obra básica y pavimentación en la Ruta Nacional 288, de la sección primera, que va de Estancia La Julia al kilómetro 75. O sea, son 75 kilómetros que hay que construir. Ahora, ¿qué nos propone, en este caso, el señor fiscal, doctor Luciani? ¿Qué nos propone? Nos propone la siguiente descripción que ya la había hecho el señor fiscal Mola. Dicen, en esta obra, traten de tenerlo en el recuerdo porque después vamos a ir a cada punto. En esta obra hubo celeridad en el desarrollo de los trámites administrativos. Se sorprende diciendo, miren, el llamado se hizo en 13 días. Es un plazo legal, 13 días. Que no se advierte la urgencia en la convocatoria, estando ya sobre fines del 2011 para la temporada del 2012. Que se han invocado razones vinculadas al turismo para poder armar esta licitación. Que en 6 días se revisó la documentación presentada por los oferentes y que de seguido, a los 2 días, el ingeniero Pavesi preadjudica. Y al tiempo, a los 2 o 3 días, adjudica. Que no hay certeza de cuándo se firmó el contrato. Esto lo instala como algo grave, como algo serio. Que todo se ha hecho a las apuradas. Que llama la atención el monto del contrato y que en un mes se termina análisis y adjudicación. Y entonces se pregunta, dice, ¿no se requería un análisis más profundo de las ofertas en función del monto? Señores jueces, hasta le dieron un anticipo financiero. Esta es la presentación de la imputación. Y finaliza diciendo la obra quedó abandonada con un 48% de construcción. Bueno, quiero revisar un poco este itinerario que nos describe el fiscal, que a mi criterio lee el expediente de una manera sesgada o bastante antojadiza. Por lo pronto, en esta obra tenemos un convenio firmado entre el ingeniero Pavesi y el ingeniero Periotti, que data del 10 de noviembre del 2011. Pero lo que nos dice el fiscal es que esto cuenta con un antecedente muy importante, cuenta con un presupuesto. Ahora lo vamos a ver. Este presupuesto ya tendría que haber llamado la atención de los fiscales porque indica un control para los niveles superiores de la administración, que es el costo en pesos por kilómetro que se va a hacer en esta ruta. Y lo definen casi en 8 millones de pesos. ¿Podemos entrar ya en todo lo que sería el expediente, por favor? Miren,
Este proyecto, a su vez, lo hizo una firma que se llama Consular, de manera que es muy difícil generar alguna sospecha sobre esto. Aquí ustedes pueden ver el convenio que se suscribe entre el ingeniero Pavesi y el ingeniero Periotti. Este convenio está sentado en un presupuesto, que lo podemos ver a foja 5. En ese presupuesto ustedes van a ver, lo vamos a tener en pantalla en este momento, ahí abajo al pie tienen este detalle que yo les informaba, que define el proyecto, el valor del kilómetro que se va a generar. Ahí lo tienen. Es decir, este proyecto no es un invento, está hecho mucho antes. Está fechado el mes anterior, lo podemos ver arriba del presupuesto, a que se celebró el convenio con la Dirección Nacional de Vialidad. Es decir, esto se viene trabajando. No es que un día se despierta Pavesi y dice, vamos a armar esta licitación. Está todo trabajado. Cada uno de esos ítems ha requerido la participación activa de muchos operadores de la AGVP, incluso de la Dirección Nacional de Vialidad. Inmediatamente de tener este presupuesto y el convenio, se habilita el ingreso ya derechamente a la licitación. Y tenemos, para que ustedes vean, el acta respectiva, que es la 175 del 2011, en donde están trabajando más de los que componían la comisión, porque es un consejo técnico ampliado. Fíjense cuántos trabajan en este tema, como para destruir la posibilidad de que esto esté todo amañado, ¿no? Está un jefe de caminos y obras, el ingeniero jefe López Geraldi, el secretario Ollarzo, Adolfo Casás por el Directorio de Conservación y Obras, Orlando Taboada por la Dirección de Ingeniería Vial, Paniagua por la Dirección de Obras, Paniagua tan recordado por el fiscal Mola permanentemente. Aquí tienen ustedes el extracto o lo que va a ser la tarea licitatoria. Tienen toda la referencia a la memoria descriptiva, en fin, tienen incluso, que esto también es motivo de sospecha de cómo hicieron esto, el análisis de precios. Tienen el análisis detallado de precios. Todos los operadores del AGVP tenían a disposición todos estos detalles para ir trabajando sobre la legalidad de cada acto administrativo. Esta acta del Consejo Técnico, debidamente suscrita, trabajada por profesionales, tendría que haber sido atacada por el Ministerio Público. Le tendrían que haber dicho a usted, señor presidente, ahí hay algo raro, ahí hay alguien que firma, que está prácticamente enganchado en la maniobra. Esto se lo voy a probar de tal o cual forma. Son operadores legítimos, son especialistas. No se atacó la legitimidad de esta acta, no se ataca tampoco, solo se discute que esta obra viene a potenciar la posibilidad del turismo para aquellos que transiten por la Ruta 40 y por la Ruta Nacional número 3. Se está fundando la necesidad de armar esta ruta, se está fundando la necesidad de construir caminos. ¿Qué es lo sospechoso? ¿Cuál es la sospecha? ¿El monto de la obra es la sospecha, señor presidente? ¿Pero qué se creen? ¿Que hacer caminos es gratuito? ¿Esto es la sospecha? Tratar de generar... Miren, creo que acá tengo el mapa. ¿Podemos mostrarlo? Es interesante. Van a ver dónde está insertada esta ruta, porque siempre hablamos de las rutas y nunca sabemos dónde son. Ahí lo tenemos, miren. Es en el centro de la provincia de Santa Cruz. Y es lo que les decía, es lo que vincula prácticamente el este con el oeste, con lugares turísticos muy preciados, muy valorados para lo que es la economía y el turismo provincial. ¿Esto resulta sospechoso? Bueno, habrá que trabajar esta cuestión si ustedes van a creerles a los fiscales y a generar una sentencia condenatoria. De seguido vamos a verificar que aquella acta en donde se define el tema constructivo va a tener
una aprobación por parte de quien es en ese momento el vicepresidente Cantero, a cargo de la presidencia. Seguramente ya por esta época Pavesi estaba con algunas cuestiones de salud y a lo mejor no fue él el que en este momento pudo preadjudicar, o por lo menos aprobar el Consejo Técnico de la Administración General de Vialidad. Se lee con claridad, aprueba el Consejo Técnico. Para ir en contra de ese Consejo Técnico tendría que encontrar fallas que ni siquiera el Ministerio Público encontró. Esto es lo que les quiero mostrar. Si el Ministerio Público hubiera encontrado alguna cuestión desdorosa, se las hubiera dicho. Como no la encontró, Cantero aprobó. Cantero tampoco encontró ninguna cuestión desapacible ni que fuera en contra de la legalidad. Y a Cantero lo secunda la Secretaría General y el Secretario General. Es decir, no hay ningún acto que se pueda considerar por fuera de la legalidad. Y acá lo que yo les quería informar, les informé y quería que vieran. En el punto 8º dispone: tome conocimiento el ingeniero jefe y la Dirección de Asuntos Legales y Administración. Y en el punto siguiente, comuníquese a Contaduría General de la provincia, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Cruz. Señores, aquí está concretado el control. Ahora, no depende ni de Cantero, que está imputado en la tercera etapa, ni de Pavesi, explicarle a estos señores cómo se controla. Creo que ellos lo saben, pero está comunicado en cada acto administrativo. Y después viene el acta de apertura. En el acta de apertura intervienen otros funcionarios. Interviene Marcelo López, interviene Marco Franco, interviene el contador Barraza, interviene la jefa de Asuntos Legales, doctora Lorena Lencina Albornoz, y conforman un acto administrativo absolutamente regular, con la presencia de los oferentes, con el acompañamiento de los sobres, con la suscripción del acta, con la observación por parte de quien convoca el acto que omitieron los oferentes acompañar lo que se llama el soporte óptico magnético que prevé el artículo 26. Quiere decir que hasta esto se controlaba. Señores, ustedes vienen a hacer estas ofertas, pero quiero el soporte, no lo trajimos, tienen 24 o 48 horas para aportarlo. Después están aportados concretamente en el expediente administrativo. El acto de apertura tampoco mereció objeción alguna por parte de los fiscales. A ustedes no le dijeron en dónde en este documento se verifica una irregularidad que permita sostener un acto ilícito. No se lo explicaron. Esto es válido. Esto es legal. Y seguimos con el acto administrativo. Después va a venir el resumen y el informe de lo que es esta comisión integrada, vuelvo a repetir, por la Dirección de Administración, el director de Ingeniería Vial, el director de Obras y la directora de los Asuntos Legales, en donde sugieren, después de revisar todas las presentaciones, sugieren preadjudicar a Austral. Y esto es lo que se eleva directamente a directorio. Esto no alcanza todavía, porque a esto se le va a agregar el informe legal y se le va a agregar el informe del ingeniero jefe. En esta cuestión intervienen nuevamente otros 4 operadores puntuales: el contador López, el ingeniero Taboada, la doctora Albornoz y el ingeniero Víctor Paniagua. Aquí estamos viendo cómo las etapas de este proceso se van sucediendo, cómo van interviniendo los distintos operadores, cómo se eleva a presidencia. Creo que es una nota que a lo mejor podemos ubicar. Es una simple nota de pase, están los soportes magnéticos y está finalmente la aprobación de la licitación y la preadjudicación. Este nuevo acto jurídico también termina comunicando a todos los organismos de control puntualmente lo que se está generando en la administración de Santa Cruz.
Lo que ustedes pueden ver en todo esto es un estricto apego y cumplimiento, no solamente en la puesta en conocimiento de los organismos involucrados, sino que síndico, que no hay, pero no por responsabilidad de mi asistido, sino Tribunal de Cuentas y el resto de los organismos, como ser la Contaduría General, tienen absoluto control y datos de lo que se está generando en la AGBP. Ahora, todos estos que participan en estos tramos y que todavía no han sido escuchados, aunque a ustedes les parezca mentira, miren la paradoja. Todos estos están en aquel tercer tramo y todos gozan del principio de inocencia. Quiere decir que todo lo que han hecho estos operadores y que está concretado en estos expedientes administrativos no ha merecido un solo reproche. No tienen ningún reproche del juez que está tramitando la situación procesal de ellos. Quiere decir que todos estos actos hasta ahora son válidos. Es una cuestión que verdaderamente es difícil de entender. Sigo con el trámite administrativo. Ahora van a ver ustedes lo que me dijeron que se llama un checklist, que es interesante, que es como el operador de vialidad toma la documentación de cada uno de los oferentes y la va volcando de una manera clara y concisa. Arranca con el certificado de capacidad, que lo tienen ahí en primera línea, y después van a ver, descendiendo, cada una de las exigencias de la licitación. Por cierto, acerca del certificado de capacidad, les recuerdo, como bien se explicó, y no quiero agobiarlos con este tema, como bien explicó con mucho detalle el doctor Villanueva, todos estos certificados tienen una característica fundamental, que son referenciales, absolutamente. De manera que quien quiera buscar en estos certificados alguna cuestión sospechosa va a tener que explicar primero el criterio de los funcionarios de la AGBP que los consideraron en la medida de un análisis puntual y absolutamente contrastados con la posibilidad de estimarlos referenciales. Lo mismo que el de adjudicación, que viene a estar sustituido ya decididamente por las pólizas de seguro que acompañaba a cada oferente. En fin, ustedes tienen en esos listados la posibilidad, si en vez de dictar sentencias revisaran licitaciones, de pasar rápidamente todas las condiciones exigidas y de acreditar si lo que se informa está de acuerdo con la licitación y el contrato. Y esto tiene un objetivo, que es simplificar la tarea de datos ya conocidos y considerados, pero especialmente desde la tarea profesional. Les recuerdo que la AGBP es pequeña, no tiene la dimensión de la Dirección Nacional de Vialidad. Todos esos operadores a los que nombré son casi polifuncionales. También tenemos otro dato significativo, que es la planilla con el detalle puntual del porcentaje de movilización de obra, al que tantas alusiones se hicieron, y el porcentaje del monto del contrato sobre el presupuesto oficial. Es decir, todo esto está detalladamente elaborado, lo tienen ahí abajo, bien suscripto por cada uno de los que revisó esta cuestión. Tampoco criticaron los fiscales esto, no le dijeron que esta documentación allí asentada, que los datos son falsos o que no se corresponden con la documentación que acababan de revisar en esos checklists que les proporcionaban otros funcionarios para que ellos pudieran desarrollar esta tarea. Aquí tienen la operación licitatoria. Y de seguido van a encontrar la póliza de garantía por la ejecución del contrato, también incorporada. Nada se dejaba librado al azar. Está todo perfectamente acreditado en este, como en muchos otros. Hay un apego al trámite licitatorio muy estricto. Y vamos ahora a la culminación, a la firma del contrato, porque ya tenemos preadjudicación, adjudicación, información a todos los organismos de control, nadie ha ejercido ninguna oposición, nadie ha dicho esto no debe hacerse, y finalmente se firma el contrato. Ahora, para el doctor Luciani, este contrato no tiene fecha o no se puede saber en qué fecha se ha firmado.
y la verdad que tiene razón, no tiene el numerito puesto al inicio, pero tiene fecha cierta, señor presidente. El contrato dice 15 de diciembre. Ahí la tienen, es el sellado del contrato y la inmediata suscripción del mismo. O sea que también en este punto, ese halo sospechoso sobre cuándo se habrá firmado el contrato, faltaba que dijera en qué lugar, pero solamente se refirió a cuándo, lo tiene ahí resuelto. 15 de diciembre. Y le digo más, si usted quisiera despejar total duda, atrás tiene la elevación de la representante del equipo de abogados que se lo eleva con fecha 14 de diciembre. O sea, el 14 elevan el contrato aprobado, el 15 se firma. Despejo todas las dudas que el fiscal Luciani quiso crear para generar alguna inconsistencia en la creación de todo este trámite administrativo. Y ahora también quiero explicar esta cuestión de la urgencia. La urgencia tiene dos motivos, que es relativa a la urgencia. En realidad, el llamado a licitación se hace basado en situaciones perfectamente racionales, que esto no lo dice nadie, pero se los cuento yo porque me lo han explicado, no perder la segunda mitad de la temporada estival. Esta es la que se inicia después del receso de fin de año y fundadamente en razones de asistencia al turismo. Lo que se necesita en Santa Cruz es trabajar en verano, es trabajar en clima adecuado, no trabajar en la veda, no se puede. Esta es la cuestión de la urgencia de que quede la licitación disponible y de que se pueda comenzar a operar. Miren, se han respetado hasta las comas de la legislación aplicable de lo que es la ley provincial, la 760 de contabilidad y el reglamento 263 del 82. Y se han notificado a todos los operadores que controlan estas licitaciones. Por cierto, no hay ninguna objeción a la cuestión licitatoria, no la van a encontrar. Y no es porque estaban todos de acuerdo. Es muy difícil que ustedes conciban un acuerdo de este tipo. La observación que hacen respecto de cronometrar los tiempos en que se van desarrollando las tareas administrativas tiene que ver con la capacidad de los operadores y también con el hecho de que cada uno de ellos conoce perfectamente el tema del que está ocupándose, sobre todo porque ya venían desarrollándose muchas licitaciones en este sentido. Y lo último que les informo y que quiero que tengan presente es que esta licitación en especial, pero esta fundamentalmente tiene lo que se llama el listado de valores. Ustedes lo van a encontrar en el expediente, si quieren tomar nota, foja 152-177, pero ahí tienen el análisis de precio que ha permitido trabajar esta licitación de una manera eficiente y con una coherencia administrativa admirable. Recuerdo, terminando con este punto, que Pavesi dejó su actividad plena a mediados del 2012 con licencia médica. Esta obra la adjudicó de conformidad con plazos, con análisis estrictos de la licitación en función de informes técnicos. Recuerden que los informes técnicos, si no tienen una distorsión tremenda con la actividad, deben ser adoptados de conformidad y no puede reprocharse desvío, ilicitud o, lo que es peor, infidelidad administrativa. Ya vieron el despliegue de los operadores, las opiniones de los funcionarios, y lo que deberán preguntarse es de qué modo y manera pueden ponerse de acuerdo tantos ingenieros, abogados, contadores, como para llevar adelante una acción ilícita de esta magnitud. Yo creo mínimamente que los fiscales deberían haber recreado estos puntos de contacto entre ellos, y la verdad que suena más a puesta en escena que a la verdadera acreditación de lo que fue o de lo que debió ser. En este punto creo que el que alega prueba, y creo que ese es el déficit del Ministerio Público en cuanto al tratamiento de estas cuestiones administrativas.
En este punto, lo que les voy a pedir es si pueden considerar darme entre 5 y 10 minutos para que pueda reposicionarme con mis papeles y ingresar, gracias a Dios, a la finalidad de mi discurso y de lo que tengo que decir en lo que resta. Muy bien, doctor. Vamos a disponer un corto intermedio de 10 minutos para que pueda organizar sus papeles y continuamos con su alegato. 10 minutos de corto Gracias, intermedio. doctor Guarini, gracias.
Invito por favor a encender las cámaras con el objeto de reanudar la audiencia de debate. Señor presidente, estamos en condiciones de reanudar. Muchas gracias, doctor Cisneros. Se reanuda entonces la audiencia. Le doy la palabra nuevamente al doctor Viñale para que continúe su alegato. Gracias, doctor Gorini, muy amable. Hasta aquí hemos tratado de recrear de alguna manera las imputaciones, las cuestiones de hecho, lo que esta defensa entiende que debía ser contestado en los términos de cada una de las afirmaciones del Ministerio Público. Ahora querría enderezar el alegato en cuanto al encuadre jurídico, técnico, que me parece también muy relevante. Del discurso de los señores fiscales se desprenden que lo imputan al ingeniero Pavesi por el delito de administración infiel en perjuicio del erario público. Esta es la base de la imputación. Y creo que han tratado de imponer la idea que Pavesi se encuentra incurso, conforme a su gestión como presidente de la AGBP, en un delito de infracción de un deber. Creo que por ahí han hecho el planteo, lo han desarrollado, y yo creo que se seducen con las omisiones, y esto los lleva a definir que no hace falta probar nada, y mucho menos convocar a quienes precedían profesionalmente a sus actos administrativos. Basta con asegurar para ellos una estructura omisiva que va a requerir un garante y que éste tiene que velar para que no se concrete el resultado que imputan. Sin embargo, yo creo que es razonable y hasta imprescindible que se acrediten los elementos objetivos del tipo enrostrado, cuestión que la acusación parece no lograr. Se trata de una notable ampliación de la responsabilidad, señor presidente, que pasa a estar el sujeto en cuestión obligado a velar por la institución y ya no solo evitando los peligros que surjan de su propia esfera de organización o actuación, sino también de cualquier otra esfera de organización o actuación ajena. En el caso, la de los ingenieros, la de los expertos en revisar documentación, etcétera, etcétera. Ese rol especial surge claramente en determinadas instituciones sociales y genera deberes que eventualmente, si son defraudados, para los fiscales configuran lisa y llanamente el delito de infracción de un deber. Ahora, también en ese análisis, yo creo que me deben permitir excluir la imputación objetiva, porque hay que revisar la actuación personal de Pavesi. Creo que cita, si mal no recuerdo, el doctor Mola a Jacobs, en cuanto a que el injusto está determinado a partir de una defraudación de expectativas definidas, exclusivamente a través de la lesión de la institución que le sirve de deber. Y esta posición, la de Jacobs y la de los fiscales, lleva a que un sujeto que posee esa calificación especial, administrador en este caso, es responsable conforme a un concepto unitario de autor, independientemente de la objetiva aportación al hecho. Yo creo que aquí lo que se pretendió imponer, o lo que se trata de imponer, es una teoría de autor amplio. Por ello creo que en la teoría de los delitos de infracción de deber se parte de una premisa altamente cuestionable, la de que existen ámbitos institucionales donde el sujeto tiene que responder de todo lo que suceda solo por ostentar un determinado estatus. Y esto sí se enfrenta claramente con lo que es el principio de legalidad y por otra parte impone una dificultad tremenda para fundar por sí misma a través de un deber extrapenal la autoría como decisión específicamente penal. No resulta concebible, señores jueces, que por el mero estatus que adquiere el sujeto por su relación con determinada institución social deba responder por todo lo que suceda afectando a esa institución. Ahí parece, como enseña, lo estuve buscando, Zaffaroni, Alagia, Slokar, se pretende concebir un concepto de autor único como no evitante. Esto podría validarse, yo creo que sí, puede validarse en una organización simple, en donde hay
pocos operadores, pero no en la que tiene la magnitud de la AGBP, de ninguna manera, en donde interactúan desde el principio muchos especialistas, desde aquel que inspecciona al que preadjudica y aquel que recomienda una determinada definición de la cuestión administrativa, hasta el propio letrado que dice: apruebe usted, señor presidente, este contrato y con esto adjudique la licitación en cuestión. Pero ustedes tienen que tener presente, básicamente, digamos, esto que vengo refiriendo puede ser una cuestión académica, no es para este juicio, pero sí es para este juicio que ustedes revisen las atribuciones que tenía el presidente de la AGBP y las limitaciones. Es decir, a partir del artículo 12 de esta ley orgánica, en donde se le conceden derechos y obligaciones a ese directorio, ustedes tienen la posibilidad de organizar la decisión final de la atribución eventual de responsabilidad criminal al ingeniero Pavesi. Recuerden que ese directorio organiza los servicios de la repartición y dicta los reglamentos internos en los que se prevén las normas a aplicar en las distintas actividades y funciones. Y aquí viene la cuestión administrativa que ustedes tienen que arrancar y disputar en el terreno del derecho penal. Podrá delegar parcialmente sus atribuciones y deberes para el mejor cumplimiento de sus fines. Al estructurar los servicios técnicos necesarios para el estudio, miren todo lo que delega. En cuanto a los servicios técnicos: estudio, proyecto, construcción, mejoramiento y conservación de las obras a su cargo, los va a organizar bajo la dirección del ingeniero jefe, distribuyéndolos y descentralizándolos, de modo que sean atendidas directamente y con la mayor eficiencia las necesidades viales de las diferentes zonas de la provincia. Y yo creo, señor presidente, que esta delegación se concreta definitivamente no ya con el nombramiento del ingeniero jefe, sino con toda la línea operativa. Y la descentralización está fundada y acreditada por la ley misma, se lo acabo de leer. Es esta la ley de la provincia que determina cómo se descentraliza, y acredito que la transmisión y transferencia de funciones del órgano superior opera directamente, no por deseo y voluntad del ingeniero Pavesi, sino por mandato estricto del ordenamiento que se ocupa de la cuestión. Ya revisamos las tareas profesionales de las comisiones, que son las que se corresponden a inspeccionar, determinación del seguimiento de obras, incluso departamento legal, lo que supone que Pavesi recibe la tarea profesional del personal designado en AGBP, y su incumbencia abarca la supervisación de esas tareas, pero no, señor presidente, la sustitución de las mismas. No la sustitución de las mismas. E intima con el derecho de defensa en juicio tanto la descentralización, porque es un medio jurídico, concreto e individual. Lo leí el día viernes y lo quiero decir textualmente. La descentralización se la ofrece al órgano, quien le compete una función determinada, de poder desgravarse temporalmente del peso del ejercicio de esa competencia propia. Por eso, en toda esta cuestión que plantean los fiscales, vuestras excelencias, antes de sondear lo que debe ser, tendrían que revisar lo que es y lo que eventualmente ha sido a la época en que todo esto sucedía, es decir, cómo se operaba en la AGBP al momento en que estas obras han sido adjudicadas. Claro que esto hubiera sido posible si hubieran tenido a la mano la versión de todos aquellos operadores que están involucrados en el tercer tramo. A ninguno se le dio la oportunidad de explicarse, a ninguno se le ha dado la posibilidad de desligarse de lo que es una maquinaria corrupta o la tarea efectiva y legalmente desarrollada. Ya les expliqué que a mi criterio, humildemente, esta estrategia perjudica lisa y llanamente los derechos de defensa en juicio y debido proceso,
pero eso está debidamente fundado en otro tramo de mi discurso. Lo que no indican los fiscales es, en todo caso, cuál es la acción típica. Es decir, la acción típica la cuentan lo que dice el código, pero no describen cuál es la conducta que lleva a la infidelidad y cuál es la relación causal entre la asignación de estas obras y la infidelidad administrativa. Y acá fallan en la atribución no ya objetiva, sino subjetiva. Y mucho más objetivamente, porque no se valora que no tienen un dictamen pericial puntual que explique dónde radica el desvío, cuál es el monto desviado y cuál es el importe que perjudica al erario público, qué monto se desvió que no se haya construido y que no esté reflejado en la construcción de caminos. Y la verdad que este aspecto lo tienen que contemplar porque se relatan hechos pero no se prueban. Y me pregunto, ¿ustedes tienen idea por qué razón ni los querellantes cuando estaban en la causa, ni el propio Ministerio Público Fiscal les ofreció para probar sus dichos una pericia contable completa sobre las obras? ¿Había alguna razón? Miren, hay cuestiones elementales. No sé, no creo que ningún abogado de la matrícula, cuando inicia una acción por administración fraudulenta, hasta la de la que se le imputa al administrador de un consorcio, no le pida al juez de instrucción una pericia contable para acreditar lo que dice, para acreditar el desvío. Bueno, en este caso es sorprendente que no hay pericia contable para esta cuestión. No tienen ustedes definido ningún perjuicio. Sí tienen definido, sí lo tienen, un dictamen, como ya referí, en donde determinan que todas las cuentas que se hicieron en cada una de las obras y que aparecían a los ojos de la Fiscalía como claramente evidenciantes de un manejo impropio, han sido calculadas de conformidad con la ley. Es la pericia contable, la única que con unanimidad de quienes participaron les está diciendo a ustedes que no hubo un solo cálculo que se haya generado en perjuicio del erario público. De manera que esta cuestión tiene que ser evaluada por ustedes, porque recuerdo cuando el fiscal Luciani y el fiscal Mola describieron los eventuales perjuicios ocasionados al erario público, todos fueron generados en opiniones personales, en opiniones que no tienen anclaje probatorio en una tarea pericial de la que ustedes puedan asirse y decir, aquí está el desvío, aquí se concreta el perjuicio. Lo que tienen son caminos construidos y dictámenes de la propia DNB que dicen que todo lo que se construyó se pagó y todo lo que se pagó se construyó. Esa es la realidad, señor presidente. Miren, si cada acto delegado tendría que haber sido revisado y reconstruido por el delegante o por el descentralizador, se trataría de una acción cíclica que no permitiría el avance de ningún proceso y que en términos de la administración pública la convertiría en una organización absolutamente inoperante y sin el más mínimo sentido. Yo los exhorto, señor presidente, a que evalúen estas cuestiones que les estoy poniendo de relieve. Creo que no se puede seguir adelante en lo que se relacionaría con un dictamen condenatorio si ustedes no pueden acreditar efectivamente causa que generara este señor en el dictado de sus actos administrativos como definitorio de lo que se llama infidelidad administrativa en perjuicio del erario público. Para los fiscales esto ha sido bien distinto, han entendido que toda esta maquinaria, todos estos operadores han estado mancomunados y abroquelados en poder perjudicar las arcas del Estado, en ayudar a un empresario determinado. No han probado que ninguno de ellos se haya enriquecido
no escucharon a ninguno, pero esta es la idea. Y en base a eso vino finalmente la conclusión definitiva del discurso fiscal con el pedido de pena al que me voy a referir puntualmente. Ustedes disponen, para evaluar esta cuestión, de dos elementos que la Fiscalía los pasó por alto. Uno es un incidente de salud que se supo requerir al inicio de esta causa, cuando el ingeniero Pavesi, bueno, agobiado por la situación, estresado por el momento, había pedido permiso para viajar a Misiones para internarse con un grupo de adventistas que le podían dar alguna situación de tranquilidad. Bueno, se dudó de que esto podía pretender impedir el inicio de las actuaciones y se lo mandó a inspeccionar en el cuerpo médico forense. Allí ustedes pudieron corroborar que el ingeniero Pavesi tiene dolencias de consideración y afectaciones a su salud bastante destacadas. Esto por un lado. Por otro lado, tiene el informe personal que habla de una persona perfectamente normal y de muy buenas costumbres. Entonces, de la mano de estas cuestiones y de la información que les proporcioné respecto del legajo personal en la AGBP, que solamente trabajó 30 meses de los 60 en que estuvo en función, voy a tratar de contestar y tratar de ver cómo el pedido fiscal de 5 años de prisión, decomiso e imposibilidad de que acceda a cualquier cargo público es absolutamente irreflexivo y que no se relaciona realmente con las circunstancias personales y puntuales del ingeniero Raúl Gilberto Pavesi. En los términos del artículo 40 y 41 del Código Penal, el señor fiscal estimó como circunstancias agravantes la magnitud del injusto cometido, la naturaleza de la conducta y los medios empleados, la extensión del daño, y focalizó la cuestión en dos objetivos. Primero, ponderar que adjudicó, esta vez dijo 11 obras públicas, antes había mencionado 8 o 9, pero en todo caso, vamos a suponer que son 11 obras públicas las que directamente adjudicó el ingeniero Pavesi y que de esta manera estas obras adjudicadas contravinieron un sinnúmero de regulaciones legales que rigen en materia de contrataciones. Asimismo, mencionó que intervino en la etapa de ejecución y pago de por lo menos 30 licitaciones más. Pero en ninguna de estas 30 licitaciones explicó cuáles eran los actos puntuales en la ejecución y pago que le podían corresponder al ingeniero Pavesi. Es más, Pavesi jamás pagó nada. Ya les expliqué cómo era el sistema, de manera que en la ejecución y pago también es relativo. Pero en todo caso, para los fiscales importaba definir cuál era la conducta directa para la determinación del apartamiento de esas regulaciones. Esto lo van a tener que cotejar ustedes con todo el discurso de hoy, en donde les mostré cómo funcionaba la adjudicación de una obra pública. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Nada de esto está puntualmente definido en el discurso fiscal. Adicionalmente, ¿cómo podemos valorar la participación de Pavesi con su injerencia en el hecho, con la ausencia de otros actores ligados a los mismos hechos o a los mismos actos administrativos que se le enrostran? ¿Cómo lo computó la reflexión del Ministerio Público? ¿Cómo se miden los aportes de los otros operadores? Si han hecho más o menos, si han estado atentos a lo que les informaban los oferentes. Miren, yo creo que como mínimo no hay un análisis serio de estos mandatos del 40 y 41. No digo que sea malintencionado, pero no hay una reflexión adecuada. En todo caso, la reflexión creo que se las encomiendo a ustedes. Fundamentalmente, esto debió ser integrado en alguna explicación y no lo fue. No hay
ninguna mención a cómo se participa en la maniobra y cómo se han puesto de acuerdo estos distintos miembros de la agrupación de la AGBP que colaboraban directamente con mi asistido. Tampoco cuál es la calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir, porque no ha tenido sustento. Una de las razones que esbozó el Ministerio Público es directamente el hecho de que el ingeniero Pavesi despreció al ciudadano en general de la República Argentina y despreció al ciudadano de la provincia de Santa Cruz. Hombre, ha contribuido a construir caminos, ha estado permanentemente en las etapas de análisis de esas tareas. De ninguna manera hay desprecio. Realmente no hay una reflexión adecuada por parte del Ministerio Público que permita sostener este pedido de condena. Es más, da la impresión de que no se revisó por parte del fiscal las 3 tareas de auditoría que hizo la Dirección Nacional de Vialidad, porque de ellas hubiera podido abrevar no solamente la calidad de las tareas realizadas, sino que las construcciones están definitivamente corroboradas en cada uno de esos informes. También ha definido como una agravante, y realmente esto también me parece no, más allá de que no está bien reflexionado, me parece que hay una doble imputación, que es la calidad de presidente del directorio de la AGBP. No podría estar involucrado en esta cuestión si no hubiera sido presidente. Y en esta doble agravante, ¿cuánto le sumó al mínimo de la tarifa legal que es de 2 años? ¿Le sumó 1 año? ¿Le sumó 2? ¿Cómo compuso la pena? ¿Cómo armó los 5 años que pidió? Esto es lo que me alarma, señor presidente. Esto es lo que realmente entiendo no ha sido feliz por parte de la Fiscalía en cuanto a tasar la tarifa a aplicar. Lo hizo de una manera desmedida. Entiendo que tenía 13 imputados y que la tarea tenía que ser repartida, pero en este punto, en el punto más destacado de todos aquellos que hacemos el derecho penal, tendría que haber habido un proceso explicativo de cómo se juega en cada agravante que él encuentra la imputación de 1 año, 1 mes o 2 años más de lo que rescata el mínimo de la tarifa a aplicar. También ha incluido en su argumento negativo la edad de mi asistido a la época en que estos hechos sucedían. Yo sinceramente les pregunto, tener 66 años, esa era la edad que tenía mi asistido a la época de estas licitaciones, ¿tiene una influencia en el pedido de pena, en el incremento de pena realmente considerable? Yo creo que en los manuales más esenciales esto está verdaderamente descartado. Podrá tenerlo en algún otro delito, pero no en el que estamos revisando. Consideró agravante que tenía capacidad, sus estudios, su nivel de formación, que tenía capacidad para reconocer la antijuricidad y su contexto socioeconómico favorable. Esto está hablando de una buena persona, de una persona inserta en la sociedad con buenas costumbres, de un buen hombre. Está hablando de eso, no está hablando de una persona que se vale de artimañas para sostener su existencia. Y lo que es peor, y esto sí me parece, ha generado para algunas atenuantes la situación de salud de otros imputados. En el caso de Pavesi se olvidó. Ha sostenido para algunos atenuantes en otros imputados el corto periodo trabajado en la administración. Para Pavesi no. Recuerden, de 60 meses estuvo con carpeta médica, así la llaman en Santa Cruz, 30 meses. Para Pavesi no. No lo consideró. Ni el estado de salud, ni el tiempo en que operó en la AGBP. Y también ha considerado un agravante en otros imputados las condenas previas. ¿Y saben qué despreció acá?
que Pavesi es primario, señor presidente. Lo despreció completamente, ni lo mencionó. Y este es un dato que a ustedes debe llamarlos a la reflexión, porque en el fondo, él lo pide, pero ustedes lo regulan, ustedes lo tasan, ustedes lo meditan, ustedes lo disputan y lo acuerdan o no lo acuerdan. Miren, estoy profundamente convencido que el ingeniero Pavesi merece la absolución. Lo siento así, pero soy defensor de Alma y tengo que prever todas las posibilidades. De manera que, más allá de que estoy reclamando la libre absolución de Pavesi, y pido la libre absolución porque hay un trámite del derecho civil que le están reclamando en otro fuero, por eso pido la libre absolución, también debo pensar que ustedes no acuerden conmigo, que no cierre mi andamiaje defensivo y que estudien eventualmente una posibilidad condenatoria. En ese caso, sí los exhorto, sí les pido que eso transcurra en los términos del artículo 26 del Código Penal. Señor presidente, este es el hombre a cuya conducta ustedes deben revisar. Exhorto a que lo hagan meditadamente, a que tengan presente para ese momento al ingeniero Pavesi delante de ustedes y que revisen todas y cada una de las consideraciones que hagan en la sentencia. Un dato más que les pido, y es que en los términos del 393 está previsto también que las acusaciones puedan replicar a la defensa. Debo dejar presente que en todo mi itinerario defensivo no alegué ninguna cuestión novedosa. Solo me limité a contestar puntualmente cada una de las imputaciones, de manera tal que si ustedes concedieran la posibilidad que el acusador replique, le estarían dando la chance absolutamente contraria a lo que dispone el código adjetivo de mejorar sus fundamentos. Y si el día de mañana, sobre la base de esa mejora, ustedes encontraran elementos para condenar al ingeniero Pavesi, hago entonces la reserva de recurrir en casación y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por un lado, por el agravio al derecho de defensa en juicio, y por otro, fundamentalmente, por el agravio al debido proceso. Señor presidente, acá concluye el alegato técnico de la defensa del ingeniero Pavesi. Le pido, por favor, que lo tenga presente y que lo estime admisible y lo incorpore al legajo en todas sus partes. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muy amable doctor. Se tiene por válidamente formulado el alegato por la defensa técnica del señor Pavesi. Con esto vamos a dar por concluida la actividad procesal prevista para la audiencia del día de la fecha y dispongo un cuarto intermedio para el día de mañana, 9:30 horas, oportunidad en que será el turno de escuchar el alegato de la defensa del ingeniero Periotti. A todos, muy buenos días.